El cosmos se extiende ante nosotros, un océano de estrellas, galaxias y misterios profundos. Nosotros, los habitantes curiosos de un pequeño planeta azul, miramos hacia afuera, impulsados por un deseo insaciable de entender cómo funciona todo de forma tan compleja. Durante siglos, hemos reconocido la gravedad como la gran escultora del universo, que da forma a las galaxias, enciende las estrellas y guía a los planetas en su baile celestial. Es una fuerza fundamental, descrita de forma elegante por la teoría de la relatividad general de Einstein, una pieza clave de la física moderna. Junto con la gravedad, experimentamos cada día otro aspecto fundamental de la realidad: el calor, una forma de energía, la esencia misma de los procesos termodinámicos que controlan el cambio y la transformación en todo el cosmos. Imaginen, si quieren, que estos dos conceptos gigantescos, la forma del espacio-tiempo dictada por la gravedad y el baile energético de las partículas que sentimos como temperatura, están más conectados de lo que nos habíamos atrevido a pensar. ¿Qué pasaría si el universo funcionara con principios donde la distribución del calor no solo juega un papel pasivo, sino que influye activamente en el campo gravitacional mismo? Esto no es solo una fantasía, sino la idea principal de una nueva teoría que está surgiendo. Estamos a punto de explorar una nueva idea, un concepto conocido como la teoría de la energía térmica gravitacional, o TGT para abreviar. Esta teoría nos invita a pensar de nuevo sobre las interacciones fundamentales que gobiernan nuestro universo. La idea central de la TGT es audaz y elegante: buscar una unión, o al menos una conexión más profunda, entre las leyes de la termodinámica y las leyes de la gravedad. Durante mucho tiempo, estos dos pilares de la física se han tratado en gran medida por separado, interactuando, sí, pero sin modificar fundamentalmente sus ecuaciones principales de la manera que propone la TGT. Esta teoría sugiere que las grandes variaciones de temperatura, lo que los científicos llaman gradientes térmicos, podrían no ser solo una consecuencia de los eventos cósmicos, sino también una causa, participando activamente en la historia gravitacional del universo. Es una idea desafiante, una que empuja los límites de lo que entendemos actualmente. Este viaje hacia la TGT es una invitación a explorar los qué pasaría si del cosmos. ¿Qué pasaría si las diferencias extremas de temperatura en el universo pudieran dejar su propia marca única en el tejido del espacio-tiempo? ¿Podrían estos efectos térmicos explicar fenómenos que las teorías actuales tienen dificultades para explicar? O quizás incluso predecir eventos cósmicos nuevos que no hemos observado. La búsqueda por entender el universo es un proceso continuo de mejora, de cuestionar ideas establecidas y de atreverse a proponer nuevas uniones de ideas. La teoría de la energía térmica gravitacional es uno de esos pasos audaces que nos llama hacia una comprensión posiblemente más rica y más interconectada del cosmos que llamamos hogar. Si, como sugiere la teoría de la energía térmica gravitacional, el tensor de energía-momento de verdad reacciona a los gradientes de temperatura, o sea, a los cambios de temperatura, entonces pasa algo muy interesante. Cualquier cambio en cómo se reparte la energía y el momento, cambia también cómo se curva el espacio-tiempo. Así que, si estos nuevos términos de gradiente térmico, T, son importantes, a fuerzas tienen que causar sus propias alteraciones especiales en el tejido del espacio-tiempo. Y no son solo como un meneo suave, sino verdaderas perturbaciones, como olitas que se van abriendo desde lugares con mucha actividad de calor y cambios de temperatura muy fuertes. Imagina un lago tranquilo, ¿ves? Su superficie es como el espacio-tiempo, pues los términos T serían como nuevas piedritas que caen y hacen olas en puntos específicos. Estas perturbaciones del espacio-tiempo, causadas por el calor, serían diferentes de las que produce la simple presencia de masa, o cuando objetos muy grandes se aceleran. Esas son las que crean las ondas gravitacionales que, ¡qué emoción!, ya hemos detectado cuando chocan agujeros negros y estrellas de neutrones. En cambio, estas nuevas perturbaciones vendrían de los propios desequilibrios de calor que hay en el universo. Pensemos en esto: una estrella súper grande explota, ¡pum!, una supernova violenta. Ahí no solo se desordena toda su masa de forma catastrófica, sino que también se crean gradientes de temperatura increíblemente fuertes a medida que la onda de choque arrasa con lo que está alrededor. La TGT, o sea, la teoría de la energía gravitacional térmica, propone que estos gradientes podrían sacudir directamente el espacio-tiempo.
El tipo de estas perturbaciones dependería exactamente de cómo fue ese evento de calor. Un gradiente de temperatura que cambia muy rápido podría, en teoría, generar ondas movidas en el espacio-tiempo, que se van expandiendo. Estas ondas llevarían información no solo sobre la masa y la aceleración que hubo, sino también sobre las condiciones de calor que las hicieron nacer. Es como si pudiéramos escuchar el universo con un oído mucho más fino, capaz de distinguir sonidos nuevos, vibraciones nuevas que antes estaban tapadas o que ni sabíamos que existían. Estos susurros del espacio-tiempo podrían contarnos sobre los ambientes con el calor más extremo del cosmos, lugares donde las temperaturas cambian cantidades increíbles en distancias muy pequeñas. Entender estas perturbaciones es clave. Representan una nueva forma en que la energía interactúa con el espacio-tiempo, una nueva voz en la gran orquesta del universo. Si de verdad existen estas alteraciones producidas por el calor, podrían cambiar suavemente el campo de gravedad a su alrededor, influyendo en el camino que siguen la luz y la materia. Estudiar estos efectos podría abrir una nueva ventana a los fenómenos astrofísicos de alta energía, permitiéndonos explorar esa danza compleja entre el calor, la energía y la propia estructura del espacio-tiempo de maneras que apenas estamos comenzando a imaginar. El universo, al parecer, siempre tiene más capas por descubrir. Basándonos en la idea de que las diferencias de temperatura pueden causar como pequeñas sacudidas en el espacio-tiempo, la TGTE nos presenta una idea súper interesante: las ondas gravitacionales térmicas. Ojo, estas no son las ondas gravitacionales que ya conocemos, esas que predijo Einstein y que detectaron los famosos observatorios LIGO y Virgo. Esas ondas se producen por el movimiento de cosas gigantes con mucha masa, como cuando dos agujeros negros chocan o estrellas de neutrones giran muy rápido. En cambio, las ondas gravitacionales térmicas serían un tipo nuevo de ondulaciones en el espacio-tiempo, creadas directamente por diferencias de temperatura muy grandes y que cambian rapidísimo. Piensen en ellas como si fueran escalofríos cósmicos, el mismísimo espacio-tiempo temblando por eventos de calor extremo. La forma en que se crearían estas ondas gravitacionales térmicas sería totalmente diferente. Mientras que las ondas gravitacionales normales se relacionan con el movimiento de masas gigantescas, las ondas gravitacionales térmicas nacerían de cómo se mueve la energía del calor. Imaginen un horno cósmico gigante donde las temperaturas suben y bajan muchísimo y de forma desigual. Bueno, la TGTE dice que estos cambios de temperatura, si son lo suficientemente fuertes y cambian muy rápido de un lugar a otro, podrían liberar directamente energía gravitacional en forma de estas ondas únicas. Es una diferencia pequeña, pero muy importante, que conecta el calor del universo directamente con este concierto de ondas gravitacionales. ¿Y cómo serían estas ondas gravitacionales térmicas? ¿Serían muy distintas a sus primas, las que se forman por la masa? Sus características, como qué tan rápido vibran y qué tan fuertes son, seguramente dependerían de cómo es la fuente de calor, qué tan grande es la diferencia de temperatura, en cuánto tiempo ocurre ese cambio y la forma que tiene la zona caliente. Encontrarlas sería un reto enorme. Quizás necesitaríamos nuevos tipos de detectores o formas nuevas de analizar la información con los que ya tenemos. Pero lo que podríamos descubrir sería muchísimo. Un nuevo mensajero que nos llegaría desde el corazón de los eventos con más energía y más cambios de calor del universo. La idea de que existan ondas gravitacionales térmicas nos abre caminos nuevos y súper emocionantes para observar el universo. Podrían ser una señal única de fenómenos donde hay condiciones de calor extremo. Por ejemplo, cuando el universo apenas estaba naciendo y se recalentó muchísimo después de una gran expansión, o dentro de unas estrellas especiales llamadas magnetares, que tienen campos magnéticos gigantes y zonas súper calientes. O quizás hasta de objetos cósmicos rarísimos que todavía no hemos descubierto. Si estas ondas existen y logramos detectarlas, nos darían una forma completamente nueva de estudiar cómo funciona el calor en todo el cosmos, y esta información viajaría por el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Puede que el universo esté como tarareando una canción que todavía no hemos aprendido a escuchar. La gravedad, como la entendemos gracias a lo que nos enseñó Einstein, es como si el espacio-tiempo se curvara o se doblara. Los objetos que tienen mucha masa hacen como hundimientos u hoyos en esta tela del espacio-tiempo. Y otros objetos, y también la luz,
siguen esas curvas y esos hoyos. Esta curvatura es lo que conocemos como el potencial gravitacional. Piensen que, mientras más profundo es el hoyo, más fuerte es la atracción de la gravedad. La teoría de la energía térmica gravitacional nos presenta una idea nueva y muy interesante sobre quién más le da forma a estas curvas de la gravedad: los grandes cambios de temperatura en un espacio pequeño. Esta teoría dice que no solo la cantidad de masa y cuánta energía hay en un lugar, sino también los cambios muy rápidos de temperatura pueden cambiar de verdad ese potencial gravitacional. Imaginen un lugar en el espacio donde la temperatura cambia muchísimo en una distancia muy corta. Según esta teoría, que para no repetir tanto llamaremos TGT, este gran cambio de temperatura podría, por decirlo así, hacer más fuerte o más débil el potencial gravitacional de ese lugar. Imaginen un hoyo gravitacional normal, de esos que crea una estrella. Ahora, si cerca de esta estrella de repente hay un cambio de temperatura muy grande, y solo en esa zona, quizás por una explosión con mucha energía o porque la estrella está atrapando material de una forma rara, la TGT dice que este cambio de temperatura podría deformar un poquito el hoyo que ya estaba allí. Podría hacer que el hoyo sea, en efecto, más profundo en unas partes o menos profundo en otras. Sería como si se crearan nuevas arrugas y pequeños hundimientos en el espacio-tiempo. Esto significa que el mapa de la gravedad del universo podría ser más activo y complicado de lo que creíamos. Lugares muy calientes o frentes muy fríos podrían estar ayudando a darle forma a este mapa. Qué tan fuerte sea este efecto dependerá de qué tan grande sea el cambio de temperatura. También dependerá de un número especial que nos dice cómo se conectan la energía del calor y la gravedad, según esta teoría TGT. En lugares con condiciones extremas, como muy cerquita de una explosión de rayos gamma, que son explosiones muy potentes, o dentro del gas supercaliente y revuelto de una galaxia que se está formando, estos cambios en el potencial gravitacional causados por la temperatura podrían ser muy importantes. Las consecuencias de estos cambios podrían ser enormes y afectar muchas cosas. Si el potencial gravitacional mismo cambia por estos gradientes de temperatura, o sea, por estos cambios de temperatura, entonces la fuerza de gravedad que sienten los objetos en esas zonas también cambiaría. Esto nos abre muchísimas puertas nuevas para entender cómo están hechas las cosas en el cosmos y cómo se mueven. A lo mejor, algunas cosas raras que hemos visto en cómo giran las galaxias o en cómo se comportan los grupos de galaxias podrían explicarse un poquito gracias a estos potenciales gravitacionales que son influenciados por la temperatura. La forma en que está organizada la gravedad en el universo podría tener como unas firmas o huellas de calor escondidas en su tejido más profundo, esperando a que las descubramos y entendamos. Sección 9. Ecos del descubrimiento. Lo que nos promete la teoría de la energía térmica gravitacional. La teoría de la energía térmica gravitacional, con su idea audaz de una conexión directa entre las diferencias de temperatura y el tejido del espacio-tiempo, es como una nueva frontera en la física teórica. Aunque todavía está empezando, lo que podría significar es muy grande, dándonos la oportunidad de descubrir fenómenos cósmicos nuevos y entender mejor cómo funciona el universo en lo más básico. Si sus ideas principales se confirman, la TETG podría abrir una nueva época para entender las cosas, donde la relación entre el calor y la gravedad sea vista como algo muy importante en el universo, cambiando la forma en que vemos la astrofísica y la cosmología. Una de las cosas más emocionantes que podría pasar es que descubramos eventos o señales astrofísicas completamente nuevas. ¿Será que se podrían detectar ondas gravitacionales térmicas, trayendo información única desde el corazón ardiente de las supernovas, los magnetares o incluso desde el universo cuando recién empezaba? ¿Podrían pequeñas cosas raras en las órbitas de los astros o en cómo se curva la luz de lejos tener que ver con la influencia de diferencias de temperatura muy grandes, medidas por el parámetro alfa-T? La TTG nos anima a buscar estas pistas pequeñas, a diseñar nuevos experimentos y formas de observar que puedan sentir estas conexiones que se predicen entre el calor y la gravedad, llevando más allá los límites de lo que podemos medir y ver. Además, la TETG podría darnos nuevas formas de ver los misterios que ya conocemos sobre el universo. Aunque seguro no es la solución mágica para todo, incluir estas interacciones directas entre calor y gravedad podría dar otras maneras de explicar o ayudar a entender
Cosas como por qué el universo se expande cada vez más rápido, cómo se comporta la materia oscura, o cómo se forman las grandes estructuras del universo. Incluso un pequeño cambio en cómo entendemos la gravedad, sobre todo en condiciones de calor extremo como las que había al principio del universo, o en objetos muy compactos, podría tener grandes efectos que se van sumando con el tiempo en la historia del universo, cambiando poquito a poquito el camino de cómo ha evolucionado el cosmos. El camino de la ciencia es explorar siempre, cuestionar lo que creemos saber y buscar que todo esté cada vez más conectado. La teoría de la energía térmica gravitacional tiene este mismo espíritu. Nos recuerda que el universo es un sistema complejo, donde todo está conectado, y que sus secretos más grandes muchas veces están donde se cruzan sus fuerzas y principios fundamentales. No importa si la TETG al final se vuelve una base de la física del siglo XXI, o si solo es un pasito hacia una teoría aún más completa, seguir investigándola seguro nos va a ayudar a entender más, a hacer mejores preguntas, y nos va a inspirar a seguir escuchando esos ecos sutiles del universo, que quizás hasta estén influenciados por el calor, esos ecos del descubrimiento.